Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al mapa de Telesur. Israel ha bombardeado Siria más de 600 veces desde que ha colocado en el poder Estados Unidos a Al-Golani, que hoy se hace llamar al-Shara, y los asesinatos a civiles, a las minorías, no se ha detenido. ¿Qué hay detrás de todo esto? Hoy vamos a analizar estos escenarios. Así iniciamos. Les proponemos por esta razón desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves sobre Siria. Desplegamos el mapa mundi y vamos a identificar de color amarillo a Siria. Crece la preocupación por la seguridad de las minorías en ese país, que aumenta tras la caída del gobierno de Bashar al-Assad, que por cierto se cumple un año esta semana. Según reportes, las hordas de Al-Golani han realizado ataques y persecuciones contra la comunidad alawita, que constituye el 17% de la población, a la que pertenece la familia del expresidente Bashar al-Assad. Según informes, al menos 1.400 civiles fueron asesinados, en su mayoría alawitas, en marzo de este año, durante varios días donde se ha desatado la violencia sectaria en la región costera del ataque a Tartus. Se registran además desplazamientos forzosos de cientos de personas y detenciones generalizadas, sin justificativo alguno. La persecución también afecta a otras minorías. En la provincia al sur de Siria, lo ven en el mapa identificado con ese radar, es Sueda. Esta provincia, donde además es habitada en su mayoría por la comunidad drusa. Combatientes gubernamentales recorren las calles en busca de hombres, estén o no armados. Realizan ataques contra cristianos en Damasco, en Homs y Hama, que no están alineados con el nuevo gobierno de facto de Ahmed al-Shara. Hay que decir que las autoridades han obligado inclusive a familiares de víctimas a enterrar a sus seres queridos en fosas comunes sin un rito religioso o ceremonia pública. De igual modo, han destacado también varias organizaciones, inclusive la muy cuestionada, hay que decirlo así, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, muy cuestionada, que ha sido y ha servido inclusive de aval para Occidente. Hasta ellos están cuestionando estos hechos. ¿Qué representa esto en medio de los movimientos geopolíticos que pretende implementar Estados Unidos y Tel Aviv en la región de Oriente Medio? Hoy lo vamos a analizar con nuestro invitado. Así las cosas. Vamos a revisar estos escenarios. Nos acompaña desde España Daniel Lobato, analista político internacional. Daniel, qué gusto tenerte en el mapa de Telesur. Gracias por tu tiempo. Bienvenido. Un placer, como siempre, estar contigo, Paola, y con la audiencia de Telesur. Es interesante y al mismo tiempo preocupante, si valen los dos términos, Daniel, ver lo que está sucediendo en Siria. Supuestamente llegaba un gobierno de transición, y lo voy a entrecomillar, para restablecer un orden democrático con la caída del gobierno de Bashar al-Assad. Un año ha pasado exactamente del derrocamiento de este gobierno y la situación en ese país es crítica, no solamente por este impacto social del asesinato a minorías, sino también por una crisis económica galopante, una economía absolutamente destruida. ¿Qué es lo que se ha movido y por qué? Bueno, es algo muy largo de explicar, pero básicamente hace un año ya decíamos que Siria estaba acabada, como el estado que anteriormente conocíamos como Siria. Ya no sería más, sería otra cosa, probablemente una balcanización del país. En todo caso, hay que recordar que este sujeto que subió al poder hace un año, el Jolani o Ahmed al-Shara, fue una persona reclutada por la CIA en Irak, en el campo Buqa, ya por 2003, cuando fue encerrado junto con el Baghdadi, los dos líderes de ISIS, uno para Irak y Jolani para Siria. Y a partir de ahí, cuando fue liberado en 2011, dio inicio esa maniobra de guerra contra Siria, contra el Estado sirio, por múltiples actores, desde Qatar, reclutando dinero, como reconoció el exministro de Asuntos Exteriores catarí, reclutando cientos de miles de millones de euros, hasta la CIA estableciendo unas líneas de suministro de armamento en la operación Sicomoro, tal y como se denomina, y que distintos exagentes de la CIA han reconocido, han explicado, y John Kiriakou, por ejemplo, ¿no? Y a partir de ahí todo va enlazando, ¿no? Y como aquellos cables recogidos por Wikileaks
Al-Qaeda está de nuestro lado en Siria, ¿no? Decían a Hillary Clinton, y que se manifiestan pues hace apenas un par de meses en la gira triunfal de El Jolani por Estados Unidos en septiembre, antes de su discurso en la ONU y en un foro de la concordia, entre comillas, que le invitaron, en el propio despacho Oval de la Casa Blanca con Donald Trump, y el ex jefe de la CIA, David Petrus, diciendo tu éxito es nuestro éxito, ¿no? Diciéndole al Jolani, estrechándole la mano, o el propio Jolani jugando al baloncesto con mandos de Estados Unidos, en fin. No hay mucho que a este respecto que decir más que Siria será lo que las fuerzas imperialistas en la región decidan que sea, ya sea probablemente en una diferencia de estrategias, que las tienen, por supuesto, aunque compartan objetivos Estados Unidos e Israel, o Turquía, siendo sujetos de la misma tentáculos, de la misma entidad, en todo caso de Estados Unidos como patrocinador. A veces tienen diferencias de estrategias y, por supuesto, la tienen con respecto a Siria, en la que Estados Unidos desearía una Siria unificada, fuerte, bajo un mando disciplinado de Estados Unidos, y al revés, Israel apuesta por una balcanización del antiguo Estado sirio. Incluso el terror que sienten los grupos sociales sirios que han sido masacrados por las bandas de Al-Qaeda del Jolani que dirigen Damasco. No iba a decir dirigen el Estado, porque el Estado se ha desmoronado prácticamente completamente. Pues esos grupos sociales aterrorizados por esas masacres en la costa, o como bien ha relatado, población cristiana, alawita, drusa, pues incluso es hasta entendible que esos grupos sociales estén abogando por una balcanización del país, ¿no? Y defender una especie de tribalismo, federalismo. Ya venían apostando por ello los kurdos hace muchos años, aliados con Estados Unidos. En todo caso, ya digo, lo que sea, será lo que las fuerzas imperialistas decidan. No va a ser porque la soberanía en una decisión, digamos, soberana, la población siria lo decida, ¿no? Y ese es el estado actual, ¿no? El estado, además de un lavado mediático del Jolani, que comenzó, ya digo, en la propia Casa Blanca, con imágenes obscenas, Donald Trump echándole colonia al Jolani en agua de perfume. Es la imagen más representativa o paradigmática de cómo se puede lavar a un terrorista, ¿no? Y intercambiándose regalos con él, con su mujer, y a partir de ahí, pues ya digo, esas conferencias, estos días ha estado en el foro de Doha, el Jolani, o la propia periodista de la CNN, Christiane Manpour, diciendo que el Jolani es un gran comunicador, no como Bashar al-Assad, ¿no? Bueno, ese es el gran lavado, la gran operación de una marioneta del imperio ya reclutada hace más de 20 años, y que finalmente pues, ha sido puesta en el poder el líder de Al-Qaeda, que cortaba cabezas él mismo durante la guerra contra Siria, y que hoy es un gran estadista y así es paseado. Y esto además marca un punto de inflexión en torno a esa verdadera estrategia que bien ya adelantas, Daniel. ¿Qué hay detrás de todos estos movimientos? ¿De qué se va a utilizar a Siria? ¿Cuál va a ser esa plataforma? ¿Cómo confluye además los últimos movimientos que ha lanzado el propio enviado especial para esta región de Oriente Medio por parte de Estados Unidos? ¿Qué se está cirniendo fino en esta región? Lo vamos a ver al regreso. Te pido que te mantengas en línea, no sin antes revisar nuestra escala. A través de nuestra multiplataforma informativa Telesur, la cual invito como siempre a visitar, compartir y dar like a las informaciones que se van subiendo de todo lo que acontece en el planeta. Enfocado esta vez en esta noticia que se desata en Siria, un país de la región de Oriente Medio, y titula así: Siria, un año después de la caída de Assad, la autoridad al-Shara entre el colapso de seguridad y las ambiciones internacionales. Desde que asumió el poder, al-Shara ha buscado convencer a la comunidad internacional de su capacidad para llevar a Siria
Siria hacia una supuesta estabilidad. Este esfuerzo alcanzó su punto máximo durante una visita oficial a Estados Unidos, donde se reunió con Trump en un encuentro no anunciado. La reunión se vio como un intento de redefinir los equilibrios posteriores a Assad, pese a las objeciones del Congreso y de organizaciones de derechos humanos, debido al pasado que también tenía como miembro de Al-Qaeda. En esta reunión con Trump, al-Shara realizó giras internacionales por el Golfo, visitando países como Turquía, Jordania y hasta otras naciones europeas, hay que decir, buscando apoyo económico e inversión de carácter urgente para la supuesta reconstrucción. A pesar de esta visibilidad diplomática, la realidad interna en Siria ha sido drásticamente diferente, con oleadas de violencia, masacres y un claro debilitamiento de la capacidad de instituciones estatales para hacer cumplir la ley. Un panorama desolador, sobre todo en las masacres que se registran en la costa y al sur. Hablamos de Sueda. Vamos a analizar qué hay detrás de estos movimientos en lectura geopolítica y lo hacemos al regreso de la pausa. Vamos a sumar otro elemento para el análisis a través de la fotografía. Los que están en la imagen, por un lado, al-Shara o al-Golani, quien es el presidente de facto de Siria, y a su lado el premier de Israel, Benjamin Netanyahu. Y es que desde que Estados Unidos colocaba al Golani en el poder, han hecho creer que se llevan adelante intensas negociaciones y presiones mediadas por Estados Unidos con Israel, buscando una zona desmilitarizada, y Damasco exigiendo la retirada completa de tropas sionistas y el respeto a su soberanía, en lo que han denominado la promoción de un acuerdo de seguridad entre Tel Aviv y Damasco para supuestamente estabilizar la región, haciendo público que estas conversaciones supuestamente estarían estancadas. Daniel, hay críticas en medio de estas posturas que no se apegan a la realidad. Es un gobierno de facto colocado por Estados Unidos, pero también por Israel. Más de 600 veces desde que está al-Golani en el poder ha sido bombardeado territorio sirio y ahora nos quieren hacer creer que no se llevan bien, que exigen el respeto a una soberanía, pero lo que queremos realmente saber es qué hay detrás de todo este plan, qué se busca mermar a través de este gobierno de facto y a través del territorio sirio. Bueno, por recordar cómo sucedieron los acontecimientos hace un año, tenemos que pensar que había esos containers de terroristas de Al-Qaeda a sueldo del imperio en la zona norte de Siria, Idlib, fronteriza con Turquía. Turquía era un activo alimento de esos grupos terroristas por orden de Estados Unidos, también en la zona sur de fronteriza con Jordania, en Al-Tanf y en otras zonas. En todo caso, todo se produce y se desencadena con el fracaso israelí en la invasión terrestre de Líbano iniciada en septiembre de 2024, que tras 2 meses de invasión terrestre de Líbano no es capaz de avanzar más de 1 kilómetro en territorio libanés por la dura respuesta de la resistencia libanesa. El 27 de noviembre de 2024, Israel autoproclama un alto al fuego. Paradójicamente nadie se lo tiene que imponer desde fuera, como en otras circunstancias en Gaza, etc. Lo autoproclama Israel y inmediatamente Israel y Estados Unidos llaman por teléfono o por las vías que fueran a sus grupos terroristas en Siria para que asaltasen de nuevo Siria con la orden de interceptar las rutas de suministro a la resistencia libanesa que recorrían el territorio sirio desde Irak, desde Irán, ¿no? Interrumpirlas para debilitar la resistencia libanesa, y eso es lo que se ha buscado durante este año, pero se encuentran con el gigantesco éxito de que el exhausto Estado sirio y muchas otras razones que ocurren en esos días, con una rapidez extrema se hunde y las fuerzas de Al-Qaeda acaban tomando el poder en Damasco, ¿no? Entonces, esa era la primera función
de esta nueva ofensiva que se produjo hace un año de las fuerzas de Al-Qaeda, interrumpir las líneas de suministro de la resistencia antisionista en la región. Hay que entender que Siria estaba completamente exhausta de el salario medio hace 15, 16, 17 años antes de la guerra era como $500 al mes y hace un año eran $25 al mes. Imaginémonos lo que eso suponía, ¿no? Una segunda función ya a partir de esa victoria, pues por supuesto abrir el mercado sirio a la explotación, al saqueo para los mercados occidentales y de los regímenes árabes emiratíes, bajo una supuesta reconstrucción, pero bueno, ahí está el petróleo sirio, los cereales sirios, y así ha sido que han seguido siendo expoliados, ¿no? A partir de ahí, nuevas oportunidades para el régimen israelí, mayor invasión, abrir una mayor profundidad estratégica en territorio sirio. Lo hemos visto en la guerra en junio contra Irán, como bombardeos israelíes fueron dirigidos desde espacio aéreo sirio y en bases norteamericanas de Siria, con repostajes, etc. Hemos visto cómo ha invadido, como tú has dicho, otras zonas de Sueida, Daraa o el monte llamado Hermon, Jebel el Sheikh, la zona más alta desde la que pueden bombardear Damasco simplemente con artillería. De hecho, Israel ahora mismo tiene bases militares a 20 kilómetros de Damasco, algo insólito en el pasado, y de hecho hace 2 días, que fue el llamado Día de la Liberación Siria, y las fuerzas de Al-Qaeda hicieron desfiles y caravanas de automóviles por todo el país. La paradoja es que en la zona de Quneitra, invadida por Israel, una caravana de Al-Qaeda con sus banderas celebrando, con los rifles en alto, celebrando el Día de la Liberación de Siria, tuvieron que pedir permiso a un checkpoint israelí para poder continuar el paso y continuar festejando, ¿no? El régimen israelí, el ejército les dio paso, el ejército israelí ocupante, y tras pasar el checkpoint continuaron celebrando el Día de la Liberación Siria. Es completamente patético todo. Bueno, esa era otra de las funciones, aumentar profundidad estratégica por algo que tampoco se sabe mucho, y es que tras el fracaso de Israel en el sur del Líbano el año pasado, una de las opciones que podría tener Israel en la próxima guerra contra Líbano, que está al llegar en unas semanas, es quizá que invada Líbano por el Valle de la Bekaa, a través del monte Hermón, como intentó hacer en 1982. Bueno, eso lo dejo ahí en adelante, que probablemente dentro de unas semanas lo comprobaremos. Y por último, y ya acabo con esas funciones que ahora tiene la nueva Siria para el imperialismo, pues como he dicho antes, podrá ser como quieren los enviados especiales Witkoff y Barak en la región, digamos los procónsules imperiales en Siria y toda la región, un Estado fuerte, unido, bajo el mando directo de Estados Unidos, esa nueva Siria de Al-Qaeda, o será más bien la opción que busca el régimen israelí de balcanizar con un Estado druso en el sur como un protectorado del régimen israelí, un Estado alauita también, al cual pueda hacerse protector el régimen israelí. Ya he dicho antes que los grupos sociales, no hay que culparles, los grupos sociales sirios están aterrados de las masacres, del secuestro, la violación de chicas y jóvenes alauitas, por ejemplo, etc. Entonces, ¿será una cosa o la otra? Bueno, la respuesta es que será lo que más útil le sea finalmente al imperio. Yo creo que será finalmente una balcanización del país, los kurdos, drusos, alauitas, con una zona central para el Al-Qaeda del Golani, una zona central de Siria, ¿no? Pero en todo caso, veremos, será una profundización de la balcanización de Siria que se llevaba a cabo 100 años atrás, con la partición de Líbano, con la partición de Palestina. Bueno, pues es la segunda parte de la partición de Siria, probablemente. Y en este desmembramiento, si vale el término, de Siria, lo que queda, o quizás nada, de la República Árabe Siria, y de una población que vive atemorizada, bien lo ha reseñado Daniel, que se entran a las casas sin preguntar nada, los matan, asesinan, violan, saquean. Ese es el gobierno que hoy está en el poder a la cabeza de Al-Golani. Y esto tiene que ver también con las recientes declaraciones que tenía Barak. Me gustaría compartir contigo también nuestra leyenda. Vamos a revisar nuestra leyenda a través del embajador que ha colocado Estados Unidos en Turquía. Lo tienen en sus pantallas.
Thomas Barrack decía, todas las decisiones de Occidente respecto a Oriente Medio fueron erróneas. Desde el acuerdo de Sykes-Picot y el mundo enfrentó las consecuencias de las políticas adoptadas durante más de un siglo. En esas declaraciones, Barrack inclusive había confesado cómo habían venido trabajando para intentar derrocar al gobierno de Irán. Y esto tiene mucha relación con el Líbano. En ello respondía también el presidente del Parlamento del Líbano. La declaración del embajador Barrack sobre la anexión del Líbano a Siria es un grave error y es completamente inaceptable. Daniel, esto marca ese punto de inflexión que creo que es una de las claves más marcadas en este programa. El Líbano es un objetivo claro y con ello poder llegar también a Irán, destruir al eje de resistencia, golpear a Hezbollah. Para ello también se utiliza mermando el territorio para evitar una articulación directa. ¿Qué representa esta supuesta anexión que amplia y públicamente habla Barrack, inclusive comparándose con Kissinger? Es lamentable porque Barrack es de origen o tiene ancestros libaneses, ¿no? Es lamentable porque él está haciendo una formulación a la inversa, ¿no? Las decisiones que se tomaron en el pasado fueron erróneas y por tanto hay que tomar unas nuevas que por supuesto también sean favorables al imperio, pero por supuesto erróneas, ¿no? Y cuando él amenazó a Líbano con la anexión por Siria, lo que estaba amenazando realmente es un plan B que tiene el régimen israelí. Ya he contado antes cómo Israel se estrelló el año pasado contra la formidable resistencia de las fuerzas libanesas de Hezbollah y otras fuerzas aliadas de Amal o las fuerzas palestinas en Líbano, etcétera, y donde no consiguió tras 2 meses avanzar ni un solo kilómetro y tras 2 meses tuvo que autoproclamar un alto el fuego y a partir de ahí se desencadenó todo el escenario o el archivo, el expediente sirio, ¿no? Entonces, esa es la gran cuestión de Israel hoy, es Líbano. Gaza está congelado, entre comillas, bajo ese fraude de alto el fuego, plan de paz colonialista, en la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que logró Trump, etcétera. Bien, está ahí congelado y ahora mismo no es el principal frente para el régimen israelí. Su principal frente es aquel que desarticuló las colonias en el norte de Palestina, las colonias israelíes, las consiguió vaciar con cientos de miles de israelíes, de colonos alojados en hoteles, vaciadas las colonias y multiplicando la parálisis económica del Estado colonial israelí, multiplicando los gastos, la necesidad del rescate económico por parte de Estados Unidos y Europa al régimen israelí, todo lo que ha venido en estos 2 años, ¿no? Entonces, la mera sombra de una fuerza nativa de liberación regional, como es Hezbollah, en apoyo de sus hermanos palestinos, esa sombra que permanece intacta, por más que quieran hacer ver los medios como que está derrotado. No, lo que ha utilizado este alto el fuego Israel durante este año es esa borrosa escena para seguir arrasando el sur del Líbano mientras la resistencia se mantenía en escrupuloso silencio, mientras el Estado israelí arrasaba el sur del Líbano y en la práctica una limpieza étnica libanesa desde el sur del río Litani hasta la frontera palestina. En todo caso, las fuerzas intactas de Hezbollah como el principal actor militar del planeta no estatal, son una sombra alargada que se cierne sobre la colonia israelí y que hace que se provoque la fuga de colonos de Israel en un 50% cada año más, huyendo de Palestina esos colonos israelíes. Lo dice un informe del Parlamento Colonial de la Knesset israelí, ¿no? Entonces, esa larga sombra tiene que ser, bajo la mirada israelí, tiene que ser destruida. Pero hemos dicho, si ha fracasado hace 1 año en la batalla terrestre contra Hezbollah, ¿cómo podría destruir a Hezbollah, ¿no? Bueno, pues las esperanzas del imperio se cifran en un masivo ataque contra Líbano, bombardeo, no masivo ataque terrestre, sino un bombardeo al estilo de Gaza, de devastador, de gran sufrimiento para el pueblo libanés. A partir de ahí, hacer operar
a los grupos libaneses a sueldo de los regímenes árabes tipo Al-Qaeda, tipo ISIS, que están dentro del país, asalariados de estos regímenes árabes, levantarse en armas contra, digamos, Hezbollah por ser el culpable de esta catástrofe para el pueblo libanés, iniciarse una llamada, entre comillas, guerra civil similar a la de Siria, y a partir de ahí incluso que las fuerzas de Al-Qaeda de Damasco, del Jolani, entren dentro de Líbano en apoyo a esas fuerzas de Al-Qaeda internas libanesas y ataquen a Hezbollah. Y esa es la esperanza del imperio para los próximos meses. Es probablemente el escenario que tenemos por delante. Intentar agotar a la resistencia antiimperialista, antisionista, Hezbollah, Amal, el Partido Comunista Libanés, fuerzas palestinas de Líbano, agotarlas en una nueva guerra llamada civil intralibanesa y con la participación del Jolani invadiendo Líbano. Eso es en lo que se cifra, y por supuesto con la amenaza de anexión de Líbano también por parte de ese gobierno de Al-Qaeda de Siria, que es lo que amenazó Tom Barrack hace unas semanas. Ese es el escenario que tenemos y esa es la gran importancia en estos momentos en la región que tiene Líbano, el Jolani y lo que nos podemos ver en estas próximas semanas. Por eso colocamos nosotros nuestra mirada, nuestro radar en Siria, un país que está siendo utilizado como una plataforma para los planes de estrategia de Occidente. Gracias, Daniel Lobato, como siempre, por compartir tu análisis con nuestros televidentes del mapa. Vamos nosotros a finalizar el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema: Siria, asesinatos silenciados. Hablemos del engaño. A un año de la caída del gobierno de Bashar al-Assad, casi en todas las ciudades y aldeas la gente sobrevive en edificios destrozados por esa guerra terrorista impuesta por Estados Unidos. Con una economía destrozada, con un gobierno de facto que no es bien recibido. Al-Golani, hoy llamado al-Shara, intenta extenderse al noreste, donde los kurdos mantienen el control, al sur, donde los drusos sirios, otra minoría religiosa, aspiran a mantenerse al margen de este gobierno sangriento. En la costa, los alawitas temen una repetición de las masacres que sufrieron ya en marzo pasado, mientras intentan hacer ver a Israel como el salvador a través de todo ese movimiento mediático. Hablemos también de la estrategia. Para ello, el sionismo no ha dejado de avanzar en la usurpación de territorio, ya no solamente en los altos del Golán, que por siglos le han pertenecido al pueblo sirio, pero necesita de esa mediática para lavarle la cara al terrorista de Al-Qaeda que hoy gobierna Siria, con un fin: desmembrar el país y tratar de acabar con la resistencia, apuntando sobre todo a Hezbollah. 3. El Líbano. ¿Es esta la pieza clave en el plan de Israel y de Estados Unidos en esta región de Oriente Medio? El giro político del Líbano hacia Israel, incluidos los recientes esfuerzos por criminalizar a la resistencia, no constituye un avance hacia una paz entre iguales. Esto representa más bien la incorporación paulatina a un proyecto que diluye la soberanía libanesa a cambio de una estabilidad gestionada de manera externa. Por eso, Thomas Barrack revive el tema de la anexión del Líbano a Siria para intentar extinguir a la resistencia como una lógica política y social. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.